transmitir. Bueno. Bueno, vamos a arrancar. Les pido a las personas que tengan el micrófono abierto que por favor lo pongan en silencio, por lo menos ahorita en un ratito que ya vamos a conversar entre varios, entonces ya lo activen. ¿Listo? Bueno, seguimos con este módulo sobre el uso de la Biblia en la catequesis. Hoy es el tema 4, la Biblia catequesis 1. Este tema se divide en dos partes. Vamos a trabajar hoy y dentro de 8 días continuamos con la segunda parte. Vamos a arrancar con la oración al Espíritu Santo. Hoy cambié de oración. Vamos a hacer la oración cuyo autor es el cardenal Verdier, el Espíritu Santo, digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y en mi propia santificación. Espíritu Santo, elimina mi entendimiento y fortifica mi voluntad, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia al hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Llámale al Espíritu Santo que a esta hora nos anime, nos acompañe, conduzca a este encuentro, aparte cualquier ruido que no nos permita entender o comprender, acercarnos a esta palabra de hoy. Entreguémosle todas nuestras cargas y nuestras situaciones. Démosle gracias por el don de la vida. Y pidámosle intercesión a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que siempre nos acompaña, siempre está allí, la primera discípula. Siempre está de nuestro lado nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a buscar Hebreos 4:12 para arrancar este encuentro con la cita bíblica. Hebreos 4:12, por favor. ¿Alguna persona que por favor me ayude a proclamarlo? Gracias. Hebreos 4:12. ¿Nadie? Un momento, Anita, que lo se había bloqueado aquí un segundo. Ok. Ahora sí. ¿Quién? Ya lo tengo, Gracias, ya Karen. lo tengo. Dice la palabra de Dios, es Cristo sacerdote. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz y más aguda
que espada de dos filos. Ella penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y es capaz de juzgar los sentimientos y los pensamientos. Y no hay criatura alguna que esté oculta ante ella, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra persona, por favor. Pues viva es la palabra de Dios, y eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos viendo aquí un versículo de la epístola de Hebreos. Nosotros sabemos que esta carta es una de las más enigmáticas del Nuevo Testamento, pues porque nosotros no sabemos quién es su autor, ni sus destinatarios. Tampoco pues sabemos si es una exhortación o si es un sermón. Pero tiene gran familiaridad con lo que nos quiere decir, ¿no? Con ese llamado para que nosotros entendamos cuál es la función de la palabra de Dios en nuestra vida. Y la palabra de Dios pues no es simplemente una colección de libros como nosotros a veces en catequesis lo exteriorizamos a los que tenemos enfrente, a los interlocutores, sino que ella es una palabra viva, es dinámica. Ella cambia vidas, cambia nuestra vida y ella obra en nosotros con gran precisión. Podríamos decir que es como un bisturí en manos de un cirujano, ¿sí? Y pues Dios conoce nuestro corazón, sabe lo que necesitamos para vivir en la vida en Cristo y entonces lo dice claramente. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es más penetrante que una espada de doble filo y que ella penetra todo nuestro ser. Y dice, haciendo un discernimiento de los deseos y pensamientos más íntimos. Y entonces aquí, en este pedacito, me trae a colación y me acuerda la oración que hace nuestro Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan, donde dice que no ruego solo por estos, sino por todos aquellos que creerán en mí por su palabra, y para que todos seamos uno, así como el Padre y Él son uno, así todos nosotros estemos unidos y podamos alcanzar esa perfección en la unidad, y la palabra de Dios nos da eso, ¿no? Me llamó bastante la atención, ese dinamismo que nos recuerda el Directorio para la Catequesis y la Dei Verbum, nos hablan de eso, ¿no? De que la palabra es dinámica, es viva, está siempre actual y penetra lo más profundo de nuestro ser. Bien, continuemos. Yo hoy es el segundo encuentro, hace 15 días, les hice una pregunta de reflexión para que ustedes la trabajaran, y la pregunta reflexiva era si su catequesis estaba impregnada por el pensamiento, el espíritu y las actitudes bíblicas y evangélicas a través del contacto asiduo con los textos bíblicos, ¿no? Y cómo usted desarrolla su catequesis iluminadamente por la palabra de Dios. Y todos decían que sí, todos dijeron que sí, que estaba la catequesis suya estaba impregnada por las actitudes bíblicas y evangélicas, por el contacto asiduo con esa palabra de Dios. Y cuando yo preguntaba que cómo desarrollaban esa iluminación bíblica en su proceso catequético, en su acto catequístico, decían que me hablaban de esa profundización exegética y esa profundización hermenéutica, y hablaban de que leían el prólogo, iban a otras fuentes, también hablaban de que leían un capítulo, explicaban, y más o menos hubo alguien que me llamó mucho la atención porque decía
que en la explicación del texto se demoraba casi 2 horas. Entonces yo quiero que tengan esta pregunta muy presente hoy. Nuevamente la vamos a escudriñar, a trabajar y a masticar al final en el otro encuentro también. Bueno, voy a compartir aquí un videíto para que nos deleitemos un ratito. Hoy es el 7º día de la catecuisis y acabo de leer en la Biblia que Dios creó el mundo en 6 días. ¿Y sabéis qué hizo al 7º día? Descansó. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros, descansar hoy leyendo la Biblia. A mí me gusta mucho leer todo tipo de libros. Me gustan los libros de aventuras, me gustan los libros de guerreros, los libros de viajes, me gusta la poesía. También me gustan las historias de amor porque son tan bonitas. Me gustan mucho los cuentos y me gustan las historias de terror. Y me encantan. Me encantan los libros de humor, los libros divertidos que tienen muchos chistes. Me gustan todos los libros y por eso me gusta mucho la Biblia, que es un libro especial que tiene de todo. Tiene capítulos cómicos, tiene capítulos dramáticos, tiene capítulos llenos de poesía, tiene capítulos de terror, hay historias de guerras, hay historias tan bonitas con animales, hay cuentos también dentro de la Biblia. Tiene de todo, de todo, de todo, de todo. Pero lo que más me gusta de la Biblia es que es un libro que me habla. Es un libro que te habla. ¡Hola, soy la Biblia! Y no te habla el libro, no. sino que Dios nos habla a través de la Biblia. En los días anteriores hemos visto cómo podemos hablar con Dios. Y hoy vamos a ver cómo podemos escuchar a Dios. Porque Dios no está mudo, Dios habla, lo hace de muchas formas, pero una de ellas es a través de la Biblia. La Biblia es una larguísima historia de amor. Comienza con la creación del mundo para nosotros, los hijos de Dios. Y se cuenta aquí cómo Dios nos creó, nos dio unas indicaciones, unas normas para que fuéramos muy felices. Y se cuenta cómo durante toda la historia de la humanidad Dios no ha dejado de querernos. Pero también se cuenta que nosotros, sus hijos y sus hijas, pues a veces no nos hemos portado bien. A veces le hemos dicho a Dios, no quiero nada contigo, no quiero pensar en ti, no creo en ti, déjame en paz, no quiero obedecer, no quiero ser bueno, quiero ser malo. A veces hemos dicho eso, ¿verdad? Pues toda esa historia de la relación de amor de Dios con nosotros, sus hijos desobedientes, está aquí. Y lo mejor es que aunque nosotros hemos sido desobedientes, en toda esta historia nunca Dios ha dejado de querernos. Si después de todos los capítulos de la catecuisis solo pudieras recordar una sola idea, te pido que recuerdes esto. Es imposible que consigas que Dios deje de quererte. Es imposible. Él es esclavo del amor. Nos quiere tanto, 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 que es capaz hasta de morir por nosotros. Y ahora os voy a enseñar cómo leer la Biblia para que Dios te hable. Antes de abrirla, te metes en tu habitación interior. Acordaros que lo hemos visto los días anteriores. Y le dices a Dios, voy a leer la Biblia, háblame, que yo, lo que tú me digas, lo voy a hacer. Y después abro la Biblia y empiezo a leer, despacito. Despacito.
Despacito. hasta que encuentro una frase que parece que está escrita para mí, porque me ayuda a ser mejor hoy. Y entonces pienso, ya me has hablado, Dios, esta frase era para mí. Y así vamos conociendo lo que Dios quiere de nosotros. Los deberes para hoy son: buscad la Biblia que hay en casa, y si no la encontráis, pedidles a papá y a mamá que os regalen una Biblia para vuestra primera comunión. Hay algunas que tienen muchísimos dibujos y muchísimos colores. A mí son las que más me gustan. ¡Hasta mañana! Bien, ¿qué tal el video? Excelente. Muy ilustrativo, muy bueno. Muy bien, ahí, catequesis. Cotelo tiene mucha catequesis para sacarle provecho. Nosotros tenemos muchas herramientas que explorar. Bueno, entonces, si fuéramos a hablar, pues, si vamos a hablar hoy de la Biblia en la catequesis, pensaríamos que entonces hay que decir que lo que ya todos sabemos, ¿no? Lo que ya nosotros como catequistas hemos interiorizado y entonces solo repetimos como loros mojados una y otra vez cada vez que hay tema de catequesis y es la Biblia. Entonces la Biblia, entonces vamos y transmitimos y decimos que la Biblia es esa gran biblioteca que tiene 73 libros, que se divide en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento, que el Antiguo tiene 46, que el Nuevo tiene 27, que esos testamentos significa alianza o pacto, que fue escrito entre lenguas, hebreo, griego y arameo, que pues Biblia significa libros, que fue escrito en diferentes géneros literarios, y entonces que ese Antiguo Testamento pues comprende desde la creación, todo lo que Dios hizo con los primeros padres, los patriarcas, y repetimos, y entonces decimos que también narra esos hechos y fracasos de los hombres en esa historia, en ese recorrido, en ese caminar, y que ahí nos habla pues del bien y del mal. Y luego entonces hablamos del Nuevo Testamento y decimos que el primer pacto de Dios fue con Moisés, pero esta segunda alianza es con nuestro Señor Jesús. Y es algo que nosotros ya tenemos interiorizado y que en la catequesis de Biblia se repite como loro y que está en el libro de catequesis que vamos a trabajar con los niños, jóvenes y adultos. Y entonces hablamos de las alianzas que constituyen esa historia de salvación y a veces nos olvida decir que nosotros junto con Dios somos los protagonistas, de esa historia sagrada. Y aquí lo importante para este encuentro es entender que la Biblia es la primacía de todo ese encuentro personal con Cristo. Nosotros podemos tener un sinnúmero de materiales, de actividades, de juegos, pero en la Biblia no se la sustituye en nada, porque es la experiencia de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Entender que esa experiencia de Dios en nuestra vida es la que vamos a transmitir al otro. Entonces, si no nos centramos en esa dimensión, pues, ¿qué va a pasar? Pues que simplemente vamos a transmitir historia. Y entonces ahí viene el juego del profe. Y nosotros, sí, profe. Nosotros no somos profes, somos catequistas. Entonces, hermana, o por el nombre, o catequista. Y entonces, allí entra toda esta dimensión de la historia, de la Sagrada Escritura, pero hoy por hoy nosotros tenemos WhatsApp antes no había y utilizamos YouTube para ver videos como lo acabamos de ver de Cotelo sobre esa ilustración de la Biblia que nos hizo para los niños tan práctica él y tenemos una infinidad de materiales que ahora los chicos pueden utilizar. Tenemos hasta QR, eso lo veremos más adelante para poder ver y con los QR ir y encontrar material, talleres y demás. Pero la Biblia, si no se vierte en esos mecanismos actuales de comunicación,
pues será muy complejo que llegue a ellos. Porque nosotros, pues, a lo largo de la historia de lo que hemos estudiado y conocido, pues la Biblia ha estado, ha sido vertida en libros manuscritos, en imprenta, también estuvo en CD-ROOMs, así que ahorita hay unos microchips que tienen la palabra de Dios. Y entonces hay muchas cosas que están a nuestro alcance para poder conocer la Biblia. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todo eso que hay, para muchos la Biblia no tiene la primacía que debe tener, porque no se lee en familia, porque no somos buenos narradores y muchas veces en la catequesis no sabemos utilizar la Biblia. Entonces nos pasan el libro, la guía, la cita bíblica, se lee, se transmite y sale. Y es un descubrir. Ahora ya les decía que cada vez que leemos una cita bíblica hay que asombrarse, redescubrir algo nuevo, significativo para la experiencia catequética. Bueno, voy a necesitar que me ayuden dos personas, a ver, dos personas que me digan qué saben sobre la historia sagrada. Dos personas. Buenas. ¿Qué es la historia sagrada? No todos al tiempo. Estoy pensando. Ah, no. Qué pena, Luz Karime, no la quería coger fuera de base. A ninguno, me disculpa. No, es que yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña que en esa época había un libro que se llamaba Historia Sagrada. Eran los relatos de los profetas, de situaciones que sucedieron en la historia ahí, de la Biblia. Exacto. Entonces, ¿Cómo hago para levantar la mano aquí? Sonsire, ahí ya la escuché. Sonsire, Ah, diga. bueno. Hola, ¿qué hubo? Buenas Hola. noches. Sí, es lo mismo que la compañera, la historia sagrada, pues así a grosso modo es la historia del pueblo de Dios. Cuando estábamos pequeños, hace mucho tiempo, Sí. lo que dice la compañera, teníamos un libro que nos lo pedían en la escuela, no era en el colegio, no en la escuela, era con dibujitos, era colores, y eran los pasajes de la Biblia, pero ahí pues con el muñequito, y a mí me encantaba la creación y todo. Eran capítulos de José, me acuerdo mucho de José, y eso era como la base primaria que le daban a uno de la religión y de lo de Dios, porque la mamá de uno, pues le enseñaba las oraciones persignadas y vamos a misa, pero como por inercia y como por costumbre. Pero ese libro, me acuerdo mucho de que a mí me llamaba mucho la atención y cuando ya no lo volvieron a imprimir, yo no sé eso qué se me hizo, pero definitivamente le enseñaban a uno a coger la historia sagrada porque los profesores también le preguntaban a uno la historia, lo que había leído, le ponían la tarea. Pero fíjate que no le enseñaban a uno los papás, que empezar a usar la Biblia, lo que estás diciendo, que no es cosa primordial en la vida de uno. Gracias. Gracias, Sonsire. Necesitaría dos personas, una que haga de Caín y otra de Abel. Por favor, urgente. Bueno, yo hago de Caín. Ay, Sonsire. Otra persona que me haga de Abel. Yo hago Hola, de Caín. buenas. Hay 33 personas. Buenas, compañeros, ¿nadie? Bueno, otro que haga Hola, yo Caín, hago pues de Abel. anímense. ¿Quién va a ser Ah, de Abel? bueno. ¿Quién va? Yo hago de Caín. Ok, Caín va a ser Sonsire. ¿Y quién va a ser Abel? ¿Me repite, por favor? Yo, soy Abel. Caterina, Ah, mi bella. Caterín, perfecto. Todos recordamos la historia de Caín y Abel en el capítulo 4 del Génesis, ¿cierto? Sí. Ok, ahí Sí, un poquito. No me he olvidado todavía, pero sí recuerdo un poquito. Ok, ¿qué pasa con Caín y Abel? ¿Hablo? Sí, primero, Caín y Abel. ¿qué pasa? Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Y resulta que Caín era como el agricultor, pero él no le hacía las primicias al Señor. Él era más avispadito pues que Abel. Entonces el Caín le tenía envidia a Abel. Y el Caín mató a Abel. Y la historia, pues yo me acuerdo que uno le decía, entonces él quedó como judío errante. Esa es la historia pues que uno le decían cuando era chiquito.
Y Hasta ahí. realmente, pues, era como la comparación, me acuerdo que la profesora nos decía la comparación del hijo bueno y el hijo malo. Bueno, listo, ya. Gracias. Ahora les quiero pedir un favor a ustedes dos y los otros que quieran participar también lo pueden hacer. 3 cosas sobre Caín y 3 cosas sobre Abel que tenían en común. 3 cosas. Un momento, la voy apuntando aquí. Tenían en común los 2 hermanos. ¿Creían en Dios? ¿Los dos creían en Dios? Los dos creían en Dios y Carolina se me adelantó, Caro. Muy bien. Muy bien, los dos creían en Dios. Ahí está la manifestación del Padre. Excelente. Sí, Otra cosa. eso. Sí. No vaya a olvidar de- Eran otra característica, muy buenas tardes, buenas noches ya. de María. Hola, Otra Janet. característica de Caín y Abel, pues que eran hijos de Adán y Eva. Muy bien, Que ahí. luego la ambición los hizo cambiar en su forma de ser, pero eran bien. hijos de los mismos padres. Excelente. Hijos de Adán y Eva creían en Dios. Excelente. ¿Qué más? Otra característica de Caín y Abel. Los dos ofrecieron ofrendas. Los dos ofrecieron. Muy bien, los dos. Excelente. ¿Qué más podemos decir? Otra cosa. Uno que ofrecía mejor que el otro. Uno ofrecía todo lo que tenía, todo lo bueno que tenía, y Caín ofrecía como lo que le quedaba, no lo mejor. Muy bien esa. Excelente. Buenas noches. Buenas noches. Sonia. Una característica pues que yo siempre lo llevo al particular del diario vivir es que siendo hermanos criados con el mismo amor y la misma entrega de sus padres, eran diferentes, pero había uno que era obediente y había otro que pues al mismo tiempo era obediente, pero así era lo que él quería. Okay. Y en la actualidad eso ocurre, ¿no? Eso ocurre, que está el obediente y el desobediente. Y común, pues con todos nosotros. Muy bien. Todos nosotros. Y otra persona que me diga, ¿cómo sería Caín antes de matar a su hermano? Envidioso. ¿En qué parte dice eso? Es que en ningún momento dice que él era Pues malo en literal. ningún momento dice, en la Biblia no dice que es envidioso, pero él sí lo mató por envidia, porque él veía que Dios siempre era como Abel, era como el más predilecto para Dios, porque siempre le ofrecía lo mejor. En cambio, él siempre ofrecía como lo que le quedaba, no lo mejor, cuando Dios tiene que ser primero en todo. ¿Y cuál Pues fue? es mi forma de pensar. ¿Cuál es la actitud? Bueno, manifiesta su envidia, pero después de ese acontecimiento, ¿cuál es la actitud de Caín? Si tuviera que escribir un diario. Yo pensaría que arrepentimiento. De arrepentimiento. Él se arrepintió. Yo pienso que él se arrepintió. ¿Qué está haciendo de Caín, cierto? Sí, yo soy Caín y yo me arrepentiría. Entonces dígalo, yo me arrepiento. Yo me arrepiento. Muy bien. También podemos decir que Caín, alguien lo dijo ahí, fue fugitivo y se fue, pero no nos podemos quedar simplemente en que fue envidioso y fugitivo. De hecho, él fue el fundador de las ciudades, si lo recordamos, ¿no? Y nos ubicamos en esa posición de personajes. Vamos leyendo y vamos mostrando cuál es la manifestación de Dios. Carolina dijo algo muy importante. Caro, ¿puedes repetir lo que dijiste ahora cuando te pregunté qué tenían en común? 3 cosas. Primero que creen los dos en Dios. Sí, todos los dos creían en Dios, ¿cierto? Entonces Sí. Dios habla de muchas maneras, tienen en común que son hijos de Dios. ¿Sí o qué? Y son capaces de entender, de vivir y de manifestar después de esa conversión lo que el Señor quiere para ellos, ¿no? Su propia experiencia. Entonces, en esta historia sagrada de lo que ocurre con Caín y Abel, no nos podemos quedar solo ahí en la envidia, sino mirar más allá de lo que pasó después. ¿Ok? Ahora, de muchas maneras, Dios le habla al mundo, nos habla a nosotros, y al final del Nuevo Testamento nos habla en ese nuevo por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o qué?
Yo quiero ahorita que me digan cuáles son esos momentos más importantes de Jesús. Momentos más importantes. No estoy diciendo momentos, estoy diciendo momentos. Por favor, momentos. Más importantes en la vida de Jesús. El bautismo de Jesús. Voy a anotar por aquí. A ver, Pienso Ana, el que bautismo de Jesús. bautismo. El primer milagro, las bodas de Caná. no, y pienso también que desde pequeño, ¿no? Cuando, digamos, estuvo reunido con los doctores de la ley, ya dando como señales de su sabiduría, de su grandeza, ¿no? Cuando los padres lo buscan y lo encuentran en el templo, precisamente con los doctores de la ley, hablando sobre su Padre Dios, sobre él mismo, ¿no? Perfecto. Me parece que es un momento muy importante. El bautismo es el primer milagro en las bodas de Caná, reunido en medio de los doctores de la ley. ¿Qué otro momento importante de Jesús? El momento de su resurrección. Otro momento importante, la resurrección. ¿Qué más? La oración en el huerto de los olivos antes de padecer. Oración en el huerto. Que fue compasivo y resucita a varios, pero él nos demuestra que ellos mueren después, pero él sigue vivo. Ok, perfecto, Faisuri. Otro momento importante. La institución de la Eucaristía. La última antes de su muerte. A mí me parece un momento importante donde Jesús como humano también lloró y le dio pesar cuando resucitó a Lázaro. Sí, eso me parece bueno. Ok, Lázaro, excelente. Bueno, hay otro. El momento más... Transfiguración. Ay, ya. El Sí. momento más importante de Jesús es la encarnación. Muy bien. Otro de los momentos importantes, la encarnación. A mí me parece que es las tentaciones también, que él vence al demonio en la tentación. Bien, nos podríamos quedar señalando. Ya hablaron de la última cena, la resurrección. Cuando él llama a los discípulos, él empieza a llamar a los discípulos y a formar allí su comunidad. Llamado. Otro de los momentos importantes también es la muerte de Jesús. La muerte de él. Bien, si ustedes se dan cuenta, aquí ya vemos 35 personas conectadas y hicimos un ejercicio de catequesis. Hay unos niños que no hablan, jóvenes que no hablan en catequesis. Hay unos que hablan más que otros, ¿sí o qué? Entonces uno se va dando cuenta de cómo es la experiencia esta en el proceso de estar del otro lado. Bien, continuemos con este ejercicio entonces. Ok, entonces, de los momentos más importantes es su muerte, ¿sí? Me hablaron de la encarnación, del envío, el llamado, las tentaciones, la encarnación, la transfiguración, la resurrección de Lázaro, la última cena, la oración en el huerto, la resurrección, cuando se reúne con los doctores de la ley, el primer milagro en las bodas de Caná, el bautismo. Bueno, entonces, yo quiero hacerle una pregunta. Bueno, dice que cuando Jesús muere, inclina la cabeza, ¿no? Ahí en la cruz. Pero al morir, al lado de él habían dos ladrones, ¿cierto? ¿Quién más estaba al lado de la cruz? Estaba María. La Santísima Virgen y el apóstol Juan. Estaba María y Juan. La Magdalena. El apóstol amigo del Quedémonos, María, el apóstol, y Juan. el discípulo Juan, el ¿cierto? discípulo Juan, sí. Ok, el discípulo amado. ¿Y los dos ladrones? Aquí, bueno, los dos ladrones, sí, el discípulo amado. Bueno, entonces dice aquí, ok. Sigamos con lo que les estoy preguntando. Yo quiero El quedarme. centurión. El centurión. Y los soldados. Con sus discípulos. Quedémonos, había un discípulo ahí. ¿Cuál era? Juan. Juan. Excelente, gracias. Pero ahora miremos Juan, ¿dónde estuvo antes? Ese discípulo amado, ¿dónde estuvo antes? Antes de estar al pie de la cruz. En la transfiguración, él estaba ya con Jesús. ¿Qué más? ¿Dónde más estuvo? Lo acompañó todo el recorrido del Calvario. Sí, pero entonces dígame con precisión, ¿en qué lugares estuvo? Okay, el Calvario, estuvo ahí, estuvo en su muerte,
En la transfiguración. Estuvo en su muerte, estuvo en el... Ok. Cuando estaban en la cena, él recuesta la cabeza en el corazón de Jesús. Sí, sí, sí. Él recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús. Sobre el pecho. Es lo que más también me ha gustado. Perfecto. En la última cena estuvo también en el Monte de los Olivos. Estuvo con Pedro, se fue corriendo a ver si... Así cuando la Magdalena les dijo la resurrección, sí, a ver si era verdad. Y fue el primero que llegó a la tumba donde estaba Jesús, pero no entró. No entró. Mire, nosotros siempre debemos ayudar a descubrir lo que Dios habla y las diferentes formas que tiene de hablarle a cada uno de nosotros. Y esa experiencia que Dios quiere transmitir, hermanos, eso es importante. Para que nosotros vayamos interiorizando, para que cuando escuchemos la experiencia de otro, pues también nosotros vayamos nutriéndonos de esa experiencia, ¿sí? Con las personas con las que estamos, en familia, en comunidad, con los niños de catequesis. Y ahora mi pregunta, el discípulo amado estuvo en esos tres momentos, en la última cena, en la muerte y en la resurrección, ¿cierto? Sí, señora. ¿Y quién es el discípulo amado? Nosotros. Nosotros. ¿Y por qué? Juan nos representa a nosotros. ¿Y por qué? Porque en la tercera palabra que el Señor da, Él le entrega al discípulo amado a la madre y a la madre le entrega al discípulo amado, que es la representación, pues, el discípulo amado es la representación de todos nosotros y nos entrega a su madre como madre de nosotros. Lo que a mí me habían explicado es que Jesús no menciona a Juan, no lo nombra. Él dice mi discípulo amado. Y ese discípulo es cada uno de nosotros. Él no le da el nombre como tal, sino el discípulo amado. Eso es lo que me habían explicado a mí. Y en ese momento, Juan nos está representando a cada uno de nosotros. Por eso es que Jesús no lo menciona con su nombre. Gracias, María del Pilar. Bien, cada uno de nosotros tiene diferentes opiniones, comentarios, conocimientos sobre esto del discípulo amado. Pero haciendo este ejercicio que estamos aquí recorriendo esta la sagrada historia aquí, Juan está presente, este discípulo amado está presente en tres momentos: en la última cena, en la muerte y en la resurrección, como si fueran momentos sucesivos, pero más que sucesivos son progresivos porque son en distintos momentos, ¿no? Y entonces, ¿quién es ese discípulo amado? Y ese discípulo amado es el que da esa respuesta que está presente en la última cena, que es testigo de la muerte, que es testigo de esa resurrección. Es testigo de Jesús. Es decir, que se entrega en esa última cena en su muerte, que resucita y que da una forma distinta de creer. Y entonces, ¿quién es el discípulo amado? Pues todos nosotros, que vamos descubriendo a Jesús muerto, resucitado, que sigue presente en la Eucaristía. Y que a pesar de nosotros estar distraídos, pues seguimos siendo sus discípulos amados. ¿Sí? Cada uno de nosotros seamos capaces de reconocer esos pasos, de reconocer esa muerte, esa resurrección que sigue presente en la Santa Misa. Que podamos aceptar ese llamado, seguirnos convirtiendo, perseverando e intentando. Entonces, después de haber hecho este ejercicio de socializar entre todos nosotros este pequeño recorrido entre el Antiguo y el Nuevo, vamos a continuar. Muchas gracias a todos los que participaron, los que tomaron nota también. Bien, aquí ya estamos. Chévere hacer eso, sí. Chévere hacer la clase, que todos nos integremos. Qué chévere, como que estuviéramos ahí presentes. Gracias. Con gusto. Bien, vamos a mirar aquí unas cositas. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Excelente. Les estoy proyectando una imagencita de la pastoral de catequesis de la Arquidiócesis de Cali, su arquidiócesis, nuestra arquidiócesis, mi arquidiócesis.
Y aquí me hablan de 3 elementos, me propone, ¿no? La pastoral, 3 elementos de la catequesis, en un bloque de 3. Con el catequizando, esos elementos de la catequesis debe atravesar su vida y su vida en Cristo. En el catequista debe estar presente el testimonio, el discipulado y su pedagogía. ¿Y cuál debe ser ese contenido? Pues debe ser cristocéntrico, ya lo hemos dicho. Jesús, la palabra, la Eucaristía y esa vida en Cristo. Son 3 elementos que debemos desarrollar dentro de la catequesis. Ahora, hay unos énfasis. ¿Cuál es el énfasis? Entonces, aquí hay un bloque que se los marqué con una llave, una llavecita ahí en rojo, y el contenido es cristocéntrico, y hay una flecha que dice que el contenido de la catequesis, de la pastoral, de la arquidiócesis de Cali, o cualquier arquidiócesis, diócesis de la Iglesia Católica, pues debe ser también bíblico, inspirado e iluminador. Debe ser eucarístico, sacramento, celebración y resurrección. Debe tener una pedagogía inculturada de la persona, la sociedad, la cultura. Acuérdense que nosotros tenemos una fe inculturada, inculturar la fe a la realidad. Debemos tener un énfasis catequético querigmático, centrada en la resurrección, y debe ser celebrativa, celebrando la vida de Cristo en mí, la vida de Cristo en la comunidad. La metodología que nos proponen, es el ver, juzgar, actuar y celebrar. Ya todos recorrieron la página de la Arquidiócesis de Cali, la página de catequesis de la Arquidiócesis de Cali. ¿La conocen? Bueno, ahí hay un itinerario. Un itinerario son los temas para cada sacramento. Entonces está curso prebautismal, está primera comunión, está confirmación. Pero no le estoy haciendo solo propaganda a la página de la Arquidiócesis, sino que quería que viéramos que el énfasis de la catequesis que nos están sugiriendo es bíblica, inspirada e iluminada. Entonces, vamos a continuar con el tema de hoy, que es la Biblia en la catequesis. Bien, entonces, mirando el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 24, nos dice que la Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia para sus hijos. Es firmeza de fe, alimento y manantial de vida espiritual. Dice que es el alma de la teología y de la predicación pastoral. Dice el salmista, lámpara en tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Por eso la Iglesia exhorta a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, dice San Jerónimo. Ninguna catequesis puede desarrollar el acto catequético sin la palabra de Dios. Eso es imposible. Porque usted entonces no estaría hablando de lo que tiene que hablar. Porque nosotros no preparamos para los ritos, nosotros preparamos es para conocer una persona. Entonces, pues la fuente es la Sagrada Escritura. Bien, entonces aquí nos recuerda que pasar la palabra de Dios de la cabeza al corazón. No quedarnos solo en el concepto, en el contenido, en la información que nos dan día tras día, o lo que aprendemos o autoaprendemos, sino que eso hay que bajarlo al corazón y llevarlo a la acción. Porque la Biblia es fuente de la catequesis. La Biblia es fuente de la catequesis. La Biblia es fuente de toda la catequesis cristiana y de la catequesis. Lo que se propone es ayudar a la maduración de la fe, de la vida de las personas, ¿sí? Para que no solamente puedan llevar una mejor vida, ¿no? Sino que tengan esa experiencia de fe, que es transmitida mediante la tradición y la escritura. Y que es un depósito que Dios nos ha confiado a la iglesia. Eso lo dice el Dei Verbum. Entonces nosotros no podemos separar, por tanto, la Sagrada Escritura del magisterio. Todo ello está entrelazado y está unido de tal manera que uno no puede vivir sin el otro. Todo esto bajo la acción del Espíritu Santo, claro está, ¿no? ¿Qué hace la palabra de Dios en la vida? ¿Qué hace la palabra de Dios en la vida? Nosotros
Antes de empezar todo este recorrido espiritual, tenemos vida, el Señor nos ha dado, nos ha creado, fuimos bautizados, está en nosotros la Trinidad. Pero cuando vamos conociendo la palabra de Dios, se va metiendo en nosotros, se va traspasando y va penetrando todo nuestro ser hasta volverse el centro, lo que veníamos hablando, esa primacía que hablamos desde el inicio. Hacerlo lo primero, toda nuestra consulta, porque en 2 Timoteo 3, 15, 17, que ya habíamos trabajado antes, decía que ella es útil para aconsejar, para rebatir. Entonces es eso, es que traspase todo nuestro ser hasta volverse nuestro centro. ¿Y cuál es la importancia de la palabra de Dios en la catequesis? Sí, ya sé que es porque voy a conocer al Señor. No, es que es un encuentro con Él. La palabra de Dios en la catequesis ilumina todo el acto que yo voy a desarrollar con los hermanos que me llegan allí. Ilumina ese encuentro. También es importante porque es un elemento que nos une, es decir, que nos conecta con el otro, con los demás. ¿Y qué hace eso de unir y conectar? Pues hace que la catequesis resuene en el corazón y que cuando llegue a la persona, pues la persona pueda ser interpelada y pueda orientarse y también oriente, ¿sí? No se queda ahí como que recibí el tema, los 10 mandamientos, tan o no, sino que hace que resuene en mi corazón y haga que me cuestione, que quiera conocer a profundidad y que quiera ponerla en práctica. Y entonces ahí me dan 2 numerales, el Catecismo de la Iglesia Católica, el 228, y el Directorio para la Catequesis, 286. Y entonces en el Directorio para la 286, Directorio para la Catequesis del 2020, dice que en el dinamismo de la evangelización, aquel que acoge el evangelio como palabra que salva, lo traduce normalmente en gestos sacramentales. San Agustín escribe que se nace del Espíritu mediante la palabra y el sacramento. Se nace, se nace. Y pues nosotros debemos tener presente siempre que hay unos factores, unas dimensiones que involucran ese acto catequético para la preparación, ¿no? No es llegar y coger un cuaderno y decir, voy a hablar de tal cosa, no, sino que hay unos factores que lo involucran, hay unas dimensiones. Y entre los factores estamos hablando ahí de la Biblia, catequizando, el catequista y el contexto eclesial. Y tiene unas dimensiones exegéticas, hermenéuticas, pedagógicas, didácticas, teológicas, eclesiales. Y entonces esas dimensiones que les acabo de mencionar, exegética, hermenéutica, pedagógica y didáctica, teológica, eclesial, deben estar presentes en el desarrollo del acto catequético. Deben estar presentes en la preparación del tema. ¿Qué es la dimensión exegética? Y aquí hay una pregunta. ¿Cómo llegar a ese sentido correcto del texto? Esa dimensión exegética me hace preguntar cuál es la identidad de la Biblia como libro en la historia, cuál es su historia, su literatura, cuáles son sus formas, su contexto, cuál es esa verdad revelada, cuál es la mirada bíblica propia que se da. Y hay una dimensión hermenéutica. ¿Cómo hacer ese texto significativo para el lector de hoy? ¿Sí? ¿Cómo llevarlo a la vida? ¿Cómo es esa lectura actual? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo ilumina esa situación? ¿Cuál es ese contenido que me ayuda y esas palabras, esos hechos que me ayudan a desarrollarlo hoy? Por eso, en la práctica de la lección divina, podemos ver esa dimensión hermenéutica, ¿no? Cuando pregunto, ¿qué me dicen? Cuando ya empiezo a expresar mi parte. Voy a explicar esa partecita acá, entre exégesis y hermenéutica. La exégesis es lo que dice el texto
originalmente, o sea, lo que significaba el texto, ¿sí? Lo que significaba el texto. Sin salirme sin dar mis opiniones, mejor dicho, que fue lo que hicimos ahora rato. Cuando hablamos de Caín y Abel y luego de nuestro Señor y cada uno dio su punto. Exacto. Y la exégesis, bueno, confrontado con la hermenéutica, la exégesis arranca con la pregunta, ¿qué es lo que dice el texto originalmente, no? Y en la hermenéutica lo que se hace es mirar en esa pregunta, ¿qué es lo que significa para nosotros hoy? Hoy, ese mismo texto. Por ejemplo, si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Eso es lo que dice el texto originalmente por un contexto, una realidad política, económica, una cultura y una época. Y ahora, ¿qué es lo que dice ese texto? Si tu mano te hace pecar, córtatela, y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Pues ahorita en esta época no podemos hacer eso, o no debemos. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Es actualizar ese texto. ¿Sí? Seguimos entonces en la hermenéutica, en la exégesis, perdón. Tomamos ese texto bíblico desde el mundo bíblico, esa observación, esa interpretación. Y desde la hermenéutica lo aplicamos, es decir, actualizamos ese texto. Una cosa es hace 2000 años y otra cosa es hoy. Dentro de la exégesis, el texto está tal cual y en la hermenéutica ese texto tiene un nuevo intérprete, es decir, usted y yo. Para la exégesis, ese texto tenía un propósito del autor que lo escribió, el agiógrafo, en esa época. Hoy por hoy en la hermenéutica, pues tiene un propósito para mí, que no es el mismo que tuvo para el autor. Hasta ahí. Entonces, cuando hablamos de dimensión exegética, hablamos del sentido correcto del texto, sin salirnos de la realidad. Y cuando hablamos de hermenéutica, es ese sentido de lo que significa para nosotros hoy, la actualización del texto. Hola, Ana, ¿puedo comentar algo? ¿Me escuchan? Hola. 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 Sí, no, que lo que me parece fabulosa esa comparación que haces entre bueno, se me va la palabra y la bueno, las dos palabras se me van. Hermenéutica. Exégesis. Porque sí, o sea, eso, la exégesis, que no la copié porque la estaba mirando ahí, la exégesis y la hermenéutica, me parece fundamental que la veamos así como tú la estás planteando, porque, o sea, uno no puede tomar los textos de la Biblia, sí, la Biblia, pues uno cree en ella, es inspirada por el Espíritu Santo, pero no lo podemos tomar literal. O sea, imagínate en estos tiempos uno transmitiéndole a un chico en la catequesis, si tu mano te hace pecar, córtatela. O sea, con esos términos. ¿Será que los jóvenes van a querer asistir a una catequesis bajo esa, o sea, transmitiéndose literal el texto como se usaba hace 2000 años? Pues no. Pero desafortunadamente en la actualidad hay catequistas que lo manejan así, o sea, son muy estejistas, se pudiera decir ese término, no sé si existe, pero se me acaba de ocurrir. Bueno. Y no se actualizan a o sea, como con esas palabras actualizadas, que sí se quiera transmitir lo mismo, pero con un lenguaje afín a lo que hoy se vive, ¿sí me entiendes? Gracias. Oremos por eso. Bueno. En la exégesis, ¿cuál es la intención del autor sagrado en relación a sus destinatarios? Pues que cuando nosotros leamos el texto, lo que busca la intención, nosotros nos preguntemos qué quería decir el autor a sus lectores, a sus destinatarios. También debemos situarnos, como les decía, en el tiempo en el que vivía y ubicarnos en el tiempo en el que se compuso la obra. También conocer la situación de la comunidad a la que iba dirigida, conocer también los temas de su libro y cómo los esquematizaba. Eso es importante cuando hacemos una exégesis.
Bueno, ¿cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? El Dei Verbum nos dice que habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a manera humana para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarlos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos y agrado a Dios y manifestar con palabras de ellos. Bien, entonces hay que siempre interpretar la palabra teniendo en cuenta esa exégesis, esa hermenéutica. Vamos a mirar ahorita. Nunca olvidarnos, por favor, que hay un contexto, una historia, una época, una comunidad a la que fue dirigida. Hay siempre que hacer la hermenéutica, es decir, actualizar ese texto. Por eso en la catequesis debemos actualizar el texto. Por eso siempre hablamos de ver el contexto de los catequizandos, de la realidad. Pedro tiene un ejemplo muy válido y él siempre habla de pastor. Y entonces el pastor y el pastorcito, pero nosotros no tenemos pastores. Pastores, los chicos conocen pastores de otras religiones, pero como el pastor que pastorea la ovejita, ¿sí? Exactamente, a eso me refiero. Entonces vamos. Dimensión pedagógica y didáctica, por medio de las cuales las metodologías se realizan en el encuentro entre el texto y el sujeto. Aquí se consideran las diferentes edades y las diferentes situaciones vitales existenciales. Cómo hacer una buena catequesis de ciertos pasajes de la Biblia que son difíciles. ¿Cuál es el rol del catequista? ¿Qué formación bíblica necesita el catequista? Entonces, en esa dimensión pedagógica tenemos que tener en cuenta las muchas situaciones vitales, ¿no? El desarrollo, las edades, ¿sí? La formación del catequista, ese encuentro entre el texto y el sujeto. Dimensión teológica eclesial, cómo hacer presencia de la Biblia en la catequesis desde la fe de la iglesia. El carácter del misterio de la Biblia, en el que el sentido de ella, la palabra de Dios, se relaciona o articula entre la liturgia y la tradición y la vida de la iglesia, se relaciona también entre la Biblia como la doctrina y esos dogmas que se entiende cuando nosotros leemos la Biblia a la fe de la iglesia en comunión con ella. Nosotros no podemos leer la palabra desentendida de lo que nos dice la iglesia. Hay que siempre aplicar y entender la catequesis en esa relación entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la tradición, lo que nos dice la iglesia. Y también desde allí valorar esos instrumentos, esas pedagogías y materiales que nos ofrecen. Entonces, nos dice la catequesis traende que la palabra de Dios es ese alimento saludable que da frutos de santidad. Y a eso nos debe llevar la Biblia en la catequesis. Vamos nosotros aquí a resaltar algunos aspectos doctrinales de la Sagrada Escritura. Nosotros sabemos que la Sagrada Escritura nace de la tradición, ¿no? Y es un documento principal de la predicación. Tiene una fuerza divina inspiradora. Sabemos que contiene toda la palabra de Dios, contiene todo ese misterio de Cristo, contiene ese misterio que Dios nos ofrece y se le ha entregado al hombre y ocupa en primer lugar dentro de la liturgia. Sabemos que liturgia eucarística, liturgia de la palabra, y tiene una primacía importante porque la palabra, ya lo dije 8 días, la escuchamos, pero luego la vivimos, nos encarnamos con ella. Entonces siempre será fuente de la catequesis y ella es transmitida mediante la tradición de la iglesia, ¿no? Hay unas perspectivas para la catequesis y es el uso racional de la Biblia en la catequesis. Nosotros a veces no, la mayoría del tiempo. Bueno, preparé un tema y entonces no lo utilizamos el texto como ese contexto vital, sino que lo hacemos como un pretexto
que no permite que haya comprensión ni que la Biblia hable. La presencia en la catequesis pide pensarla de una manera relacional, tanto desde la comprensión de sí misma, a partir de la palabra de Dios y la revelación, como de todas otras fuentes de la catequesis, especialmente con la liturgia, la tradición, la vida misma de la iglesia, la doctrina y la misma praxis, nos dice aquí. Entonces, la catequesis no se identifica con la explicación de la Biblia. Por eso les decía cuando empezamos, podríamos decir que se divide en dos partes, que 173, no. Ella tiene un puesto esencial y a veces caemos en esos peligros del moralismo y de transmitir solamente conceptos o historias que no nos llevan a una celebración litúrgica y que se pierde la oportunidad para dar a conocer al Señor. Entonces tenemos que estar pilas con esto. Lectura de la Biblia desde la fe de la iglesia. Nosotros debemos encontrar la Biblia como cristianos, leerla como palabra de Dios, superar lecturas meramente humanas de la Biblia, también lecturas instrumentalizadas y subjetivas, leerla desde la fe de la iglesia y en comunión con la iglesia, como les decía ahora, la iglesia es el contexto de la interpretación de la Biblia. Todo ello pide leer el texto de modo unitario, la parte en la totalidad de toda la escritura dentro de la unidad de la viva tradición de la fe de la iglesia. No podemos separarla, ella es una unidad. Y a veces nosotros damos nuestras opiniones acerca de lo que es el texto. Y de eso no se trata. Propósito de la catequesis bíblica. El objetivo propio inmediato de la catequesis bíblica es la aceptación, la urgencia existencial de los textos, la proclamación de las exigencias o de las promesas que se encierran en ellos. La meta suprema de la catequesis bíblica no es la información histórica de los sucesos pasados, sino la actualización del conocimiento salvífico en cuanto también ocurre hoy. Eso es. Y para hacerlo, el catequista debe procurar aproximarse a la lectura crítica del texto, hacer su hermenéutica, ¿sí? Utilizar un método que le ayude a eso, acercarse a la palabra para vivirla y transmitirla. No que se quede como una mera instrucción o como una mera historia. Y entonces ya hoy hablé de este tema y a los 8 ya hablo del otro tema y no hay una correlación. El principio de la correlación en la catequesis. Ahí está. Aquí está este cuadrito que les hice. Entonces miren la correlación. La catequesis, todos sabemos que es el proceso que nos lleva a profundizar en nuestra experiencia, ¿no? Y a confrontarnos con las experiencias de esa realidad cristiana que ocurrió en Israel, que ocurrió con Cristo y con la misma iglesia. Y entonces, dentro del proceso catequético, esa experiencia no se debe perder, sino por el contrario que se debe permitir que haya una identidad global, donde esas experiencias bíblicas y eclesiales se hagan presentes y que haya un esfuerzo progresivo de poder leer la Biblia en esa relación de Cristo y la iglesia, pero también de nuestra vida, ¿no? Que nos ayude a llevarlo y a que se desarrolle un proyecto de vida en nosotros. Entonces, para eso, nosotros tenemos aquí hay un cuadrito, 3 razones donde nos hablan de una experiencia humana antropológica, una experiencia antropológica bíblica, una experiencia del cristianismo vivido desde el cristianismo posbíblico, ¿sí? Donde esa experiencia que nosotros tenemos con Jesús de Nazaret y con esa comunidad apostólica, pues se viva en la historia litúrgica
y en todas las formas de espiritualidad. No solamente se quede allí, sino que vaya más allá. Entonces, en este cuadrito hay una experiencia bíblica que desempeña un papel fundamental y que nosotros queremos llamarla cristiana. ¿Por qué? Porque ella interpreta y evalúa, ¿sí? Esa revelación del misterio cristiano en el pueblo de Israel, en Jesús y en la iglesia, que es lo que nosotros conocemos dentro de toda la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, Jesús, Nuevo Testamento, unido a esa tradición, a ese magisterio, es esa revelación. Y ese es el principio de correlación que debe haber en la catequesis. No de ir por un lado y otro por otro lado, no. Sino que debe haber una experiencia humana, unida a esa antropología bíblica y a ese cristianismo postbíblico. A veces la mala comprensión de esto a nosotros nos lleva pues a que demos modelos de catequesis inadecuados y corramos unos riesgos tremendos del mal uso de la Biblia en la catequesis. Y solamente se quede en el versículo y en lo que hablábamos ahorita, eso está mal, eso está, pero allí no pasa nada más. Aquí están los modelos inadecuados, ineficientes de la catequesis. Dice que explican los problemas y limitaciones en el uso de la Biblia. Hay catequesis con una mera transmisión de objetivaciones religiosas. Nos quedamos ahí, en una transmisión mera de la religión, nada más. Pero entonces no está cristocéntrica. Allí no vemos una escritura, una tradición y un magisterio. No hay una experiencia, sino que simplemente hay una transmisión de cuestiones. También caemos a veces en el error de una catequesis de hechos y problemas de la vida. Entonces, la catequesis nos convierte en una revisión de vida, en un hecho de vida. Entonces, hacemos comparaciones, como le pasó a la historia de Caín y Abel también, y hacemos comparaciones, y se queda así, no nos lleva a esa correlación entre la palabra y la vida, no. Está la catequesis como aplicación de contenidos religiosos a la vida. Contenidos religiosos a la vida. Ahí podríamos ver y mirar los contenidos religiosos. Cuando nos preocupamos tanto por ese moralismo y esas cuestiones cristianas de las oraciones. Aplicaciones de esos contenidos religiosos a la vida. Pero se pierde la experiencia. Entonces la Biblia cumple su verdadera función en la catequesis cuando ilumina la existencia concreta y la transforma. Y la transforma como en los discípulos de Maús. Estaban tristes, se fueron felices corriendo a anunciar la palabra. Sintieron arder su corazón. Por lo que la catequesis bíblica hace parte de un proceso vital de conversión, de fe, razón por la cual la catequesis bíblica no puede limitarse simplemente a presentar unos textos y a explicar contenidos y a evitar al catequizando una aplicación práctica. No, es más que eso. Por eso cuando yo les hablo de que, ay, profe, y ellos salen de lunes a viernes en el colegio y el sábado van a la catequesis y piensan que es un colegio, presentan el taller, espera que le califique y es una cuestión así. No, es una experiencia que ilumina esa existencia humana y la transforma, que lo lleva a una acción concreta. Entonces vamos a tomar aquí como modelo el camino de Maús. El camino de Maús y lo tomamos como modelo, que ya lo venimos trabajando desde el primer encuentro. Resurrección, sentido de la Biblia. Entonces, como vemos en Lucas 24, del 13 al 35, acá nosotros podemos ver. Espérame un momentito. Ya. Nosotros podemos ver cómo el camino de los discípulos de Maús del miedo pasan al valor, de la desesperación a la esperanza,
De la separación al encuentro con Jesús, a la vida en comunidad y consigo mismo. Pasan de la muerte, perdón, a la vida. Ese es el sentido del uso de la Biblia en la catequesis. Que haya esa transformación, esa iluminación. Claves esenciales en el relato de los discípulos de Maús. Vamos a mirar aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Jesús en ese primer paso? Él reflexiona sobre la realidad. El segundo paso da un estudio de la Biblia misma. Va narrando todos los hechos desde los profetas hasta lo que aconteció con él. Luego tienen una vivencia comunitaria de fe en la resurrección. Ellos invitan a que se quede con ellos y comparten la fracción del pan y él desaparece. Hay tres momentos importantes que provoca este camino de Maús. ¿Qué provoca? Primero, una toma de conciencia. Segundo, tomar luces de esa palabra, es decir, tomaron conciencia. Ay, ha resucitado, hay que irlo a anunciar. ¿Cuáles son las luces? ¿Qué ocurre en ellos? ¿Qué llamada les hace? ¿A qué los motiva? ¿Qué los llama? Y la tercera son las acciones comunitarias. Ellos salen corriendo a anunciar. Esas serían las claves esenciales en el relato de los discípulos de Maús. Entonces, palabra primero, la leo, la reflexiono, ¿sí? Me hace tener esa vivencia, provoca algo en el interlocutor, en el que la lee, porque es un diálogo entre Dios y yo. Modelo eficiente y modelo adecuado de la utilización de la Biblia en la catequesis. Entonces, a ver, hermanos, esto lo saqué de la formación de Catequistas 1 de la Arquidiócesis de Córdoba, Argentina, editorial PPC. No debe utilizarse la Biblia en catequesis como un algo anecdótico, al echar mano de ejemplos, personajes o anécdotas, ya que sería utilización auxiliar y ejemplarizante, no como fuente del mensaje cristiano. No se debe utilizar la Biblia solo para informar y dar a conocer sus libros y géneros, sin llegar a lo esencial, a la experiencia religiosa del pueblo creyente. No se debe utilizar la Biblia en la catequesis para instrumentalizar los textos al servicio de los contenidos. Por ejemplo, usar solo aquellos textos que sirven para justificar el credo, los mandamientos, los sacramentos. Nosotros aquí hacemos eso. Ya me devuelvo. No se debe utilizar como recurso moralizante, es decir, para sacar consecuencias morales. Este texto nos enseña, como hizo Jesús, tenemos que hacerlo nosotros, desvinculadas de las experiencias de fe que se encuentran insertadas en los textos. No se debe utilizar como mero objeto de análisis y de estudio científico y no como palabra viva y escucha de experiencia de fe para vivirla hoy. No se debe utilizar para hacer una lectura reduccionista, centrada en algunos aspectos, problemas, interrogantes que nos interesan en un momento concreto, dejando de lado las otras dimensiones encerradas en los textos bíblicos, como oráculo. A ver qué me dice el Señor. No se debe utilizar como una interpretación subjetiva, desde mi perspectiva o desde mi grupo, sin tener en cuenta la interpretación de la iglesia y el magisterio. La tradición, magisterio, no va separado de la palabra, son un todo. Adecuada utilización de la Biblia en la catequesis exige que se destaque la presencia viva de Dios en su palabra, que nos dirige. Él tiene la iniciativa en el diálogo, está al comienzo, en el recorrido y al final del camino. Que esa palabra de la Biblia se dirija a personas concretas, con su historia, sus problemas, alegrías, penas. El Dios que nos habla espera que nosotros demos una respuesta concreta y clara. Llamada de respuesta constituye el diálogo constante entre Dios, el hombre, la historia. Abraham, Moisés, María, los apóstoles. Una utilización adecuada de la Biblia en la catequesis exige una comunidad creyente. Dios llama a personas concretas
para formar un pueblo de creyentes en el que manifiesta su historia y salvación. Una adecuada utilización de la palabra de Dios exige que se descubra la actualidad del mensaje transmitido en lenguaje de hoy. La Biblia no es letra muerta, sino letra viva, el mensaje siempre actual que tiene algo importante que decirnos. El mensaje de Dios es siempre el mismo, pero cambian las circunstancias históricas, culturales. Ello exige la valentía y creatividad para buscar la respuesta de Dios que pide en cada momento. Que tenga en cuenta rasgos de cada momento. Que tenga en cuenta los rasgos principales de la pedagogía de Dios. Que provoque un encuentro, que eduque al pueblo a través de su acción, que suscite una actitud de búsqueda, que se vaya dando a conocer poco a poco, que se revele también el fracaso, que llame a la conversión continua, que acompañe a su pueblo al descubrimiento, que se comunique especialmente por los signos. Esa sería la buena utilización de la palabra de Dios. Esto está en el libro de formación de catequistas 1, editorial PPC, Arquidiócesis de Córdoba, Argentina. Para ser un catequista bíblico deberás, oído pues, hundir en la Sagrada Escritura las raíces de toda la catequesis cristiana y hacerla presente en una manera explícita. Rodear la Biblia del máximo respeto posible como verdadera palabra de Dios, que es creando un adecuado ambiente de escucha a la misma. Esto es para nosotros como catequistas bíblicos, ¿no? Atender a la experiencia de fe que nos comunica la Biblia, más que a los hechos aislados y a las anécdotas. Leer la Biblia con sensibilidad simbólica y poética, con criterio literario. Para ello, hay que estar atento a los distintos géneros literarios, a la trama que subyace en cada fragmento, a la estructura de cada texto. Leer toda la Sagrada Escritura con criterio cristiano. Toda ella habla de Cristo. En el Antiguo Testamento se anuncia y en el Nuevo Testamento se cumple. Leer la Biblia con criterio comunitario, ya que está destinada a ser leída en comunidad. Solo en el seno de la iglesia se interpreta correctamente la palabra de Dios. Leer la Escritura para que ilumine nuestra vida. Dios dirige su palabra para que sea vivida, por lo que habrá que actualizarla en el contexto de situaciones que el hombre y la sociedad viven hoy. Como catequistas bíblicos, nosotros, vuelvo y repito, hay que actualizar la palabra, la hermenéutica, el contexto de hoy, siendo conscientes de que Dios nos sigue hablando. Llevar preparados los textos que se proclamarán en la catequesis. Esto implica leerlos con anterioridad, consultando las notas de pie de página de la Biblia y, si es posible, otros comentarios. Tener varias Biblias de estudio para poder preparar. A acercarme al catecismo de la Iglesia Católica, que también tiene referencias. ¿Sí? Su libro de catequesis, el que usted maneja, también allí habrá algunos enunciados. Acudiré a la página web católica, pues si ya no tengo estos recursos, pero no todo, es que tengo que ir corriendo al internet. La proclamación puede ser reforzada con herramientas como el canto, las diapositivas, imágenes y dramatizaciones. Integrar la lectura de la Sagrada Escritura con la oración. Ella es la fuente de oración cristiana. 10, mantener siempre el espíritu de formación, acudiendo a charlas o cursos. Tener una buena fuente de formación en la lectura diaria de la Biblia, reflexionada y orada, la lección divina diaria. Ahora, venimos aquí. Ya hicimos la parte del catequista, vamos a hacer ahorita cómo elegir el texto bíblico adecuado para la catequesis. Siempre todo en sintonía de oración y a la luz del Espíritu Santo, ¿no? Primero, tenemos claro cuál es el itinerario propuesto. El tema del encuentro. ¿Sí? ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar junto con los chicos, con los adultos, con la persona, con el interlocutor, con la comunidad? El mensaje con sus valores, actitudes que se van a transmitir en ese tema.
Algo que les puede ayudar muchísimo para elegir ese texto bíblico es el objetivo del tema. ¿Cuál es el objetivo? Eso lo puede ayudar a descubrir hacia dónde me voy. El segundo es ver el mensaje, descubriendo qué experiencias contiene. El mensaje bíblico, ¿no? ¿Qué experiencias contiene con sus valores y actitudes? Que me ayuden a iluminar y a conectar, a interpelar como catequista. Y que ayuden también a interpelar al grupo, al catequizando. ¿Sí? Que me permita partir de la pregunta y poderla responder. Para elegir un texto bíblico, hay unos pasos que debemos conocer en ese mensaje, ¿no? Ya elegimos el texto y ahorita vamos a conocer ese mensaje. Entonces ya ahí empiezo la meditación. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dicen los personajes? ¿Dónde se sitúa? ¿En qué circunstancias? Eso es un ejercicio que yo tengo que hacer cuando saco citas bíblicas para un tema de catequesis. ¿Sí? ¿Qué nos dice hoy a nosotros? Ahí vendría ya la meditación. Y ahí nos apoyamos en comentarios en el pie de página de la Biblia para poder saber dónde se sitúa, cuáles son sus circunstancias, quiénes son sus personajes. También me puedo apoyar en los paralelos de los textos bíblicos que indican. ¿Para qué? Pues para ver cuáles son las luces y las llamadas que suscitan. Hasta ahí no he desarrollado el tema, hasta ahí he elegido el texto bíblico solamente. El texto bíblico de apoyo en la catequesis, para ese acto que voy a desarrollar. ¿Para qué? Para que esas luces y llamadas pues me lleven a ese actuar y ese celebrar. Por eso les decía que las fuentes son la Biblia, lo pueden ver en el índice del Evangelio, el Catecismo de la Iglesia Católica, el libro de catequesis, las páginas web católicas, pero todo esto siempre en sintonía y bajo la animación del Espíritu Santo. Entonces dice, bueno, tenemos el bautismo, entonces siempre me voy al mismo texto de Juan, no hay más. En Romanos también hay. La Eucaristía, entonces vámonos a Lucas. En Corintios también hay. Vamos a hablar de la cruz, ¿sí? En el Antiguo Testamento también hay. O sea, entre más asiduos a la palabra de Dios seamos nosotros y vivamos esa experiencia y ese encuentro de conocerlo y desarrollar ese mensaje bíblico, hacer ese exégesis para desarrollar esa hermenéutica, entonces vamos a vivir esa experiencia de Dios y la vamos a poder volcar en el otro. Bueno, vamos a trabajar en la próxima semana, hoy solo voy a desarrollar 25 ideas para trabajar con un texto bíblico, 25 ideas. Hoy vamos a trabajar solo 2. Hay que mirar cuál me sirve, cuáles puedo usar hoy y ir mirando. No, yo ya me casé con entonces este es. Acuérdese que el cuadernito de catequesis de preparación que usted tiene el año pasado no le sirve este año, porque son chicos diferentes, porque es un contexto distinto, son edades diferentes, hasta usted es distinto, ya tiene un año más de vida. Bien, vamos a mirar la primera propuesta, la primera idea. Primera idea, escuchar. La primera idea que es escuchar. Entonces, ¿cómo se haría esta idea para trabajar un texto bíblico del escuchar? Tenemos como objetivo que se pueda desarrollar la capacidad de escucha, ¿no? Pero siempre destacando la importancia del texto bíblico. Aquí también utilizar la imaginación para procurar esa identificación de los personajes y también poder ejercitar el silencio y la reflexión. Entonces, ese escuchar, ¿cómo se describe? Silencio y atención, dice. Todos se disponen con serenidad, relajación, silencio exterior e interior, ¿no? Con una postura física adecuada, con los ojos cerrados, para escuchar el texto bíblico.
el catequista o cualquier miembro del grupo lee el texto con debido respeto. Lo importante aquí sería escuchar que todos los niños o las personas que están en la comunidad tengan la Biblia cerrada, porque van a escuchar es al catequista o a la persona del grupo, al catequizando que va a leer. Solo a él vamos a escuchar la voz de él y vamos a ir entrando en esa escucha y en esa atención. ¿Cómo se hace la narración? Se destacan en el texto bíblico los aspectos escénicos, los elementos espaciotemporales, los rasgos psicológicos de los personajes. Se trabaja más el aspecto narrativo que el exhortativo moral piadoso. Y a partir de una lectura fiel, se relee el texto, ya sea el catequista o los catequizandos, con este mismo talento narrativo. Este proceso se repite una y otra vez. Yo le recomendaría que lo hicieran hasta 4 veces. Este siempre da resultado, ¿no? Y es como construir cuentos a partir de un texto. Se contemplan las narraciones incompletas y se continúan con relatos completados. La segunda idea es la de leer. Y tiene como objetivo favorecer la lectura de primera mano y que los chicos tengan familiaridad con el texto sagrado, ¿no? Fijar la comprensión del texto, descubriendo la dimensión objetiva subjetiva, las palabras y acciones de los personajes y en ellas la acción y la palabra de Dios. ¿Cómo se desarrolla? Aquí está la práctica de la lectura. Miren, los propios catequizandos leen el texto de modo correcto. Este aspecto es imprescindible. Leer bien una y otra vez hasta entender. Luego se hace una lectura comprensiva. Hay unos modelos de ficha de lectura de otras áreas que nos pueden ayudar a trabajar el texto bíblico, ¿no? En este caso, podríamos generar preguntas. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué espera Dios? ¿Qué sugiere Dios? ¿Cómo nos ayuda este texto bíblico? Esas serían 2 de las 25 ideas. La primera que sería la escucha, segunda que sería la lectura. Bien. Reflexiona, según el tema trabajado hoy, cuáles son los puntos que descubres hoy sobre la Biblia en la catequesis. Y ahora sí, ¿cómo he desarrollado la iluminación bíblica en la catequesis hasta hoy? Sea sincero, ¿cómo ha desarrollado la iluminación bíblica? ¿Usted cómo considera con todo lo que ha ido aprendiendo? Cada día hay que mejorar, ¿no? Bueno, luego dice leer el capítulo 9 del directorio para la catequesis. Solo son 6 numerales. Este nos habla de la iglesia y el ministerio de la palabra de Dios. Y en el numeral 284, que se titula La palabra de Dios es dinámica, explique por qué la palabra de Dios es dinámica. Le quiero pedir que me comparta citas bíblicas sobre la cruz, la iglesia y el servicio, pero no sobre las que usted conozca. Haga el ejercicio que estamos tratando de hacer hoy. Encontrar nuevas citas bíblicas, ahondar la palabra de Dios, ¿sí? Sacar ese mensaje. Y lo pueden enviar al correo electrónico que está aquí o al WhatsApp. Ya mañana les estaré enviando la respuesta de los otros talleres que me mandaron esta semana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Como era en el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. amén. Amados Jesús, te damos gracias por este encuentro. Te pido que envíes tu Santo Espíritu a esta hora sobre cada uno de sus familias. Bendícenos a cada uno de nosotros. Bendícenos con nuestra boca. Gracias, Señor, por escogernos y llamarnos a tu servicio, a tus pies, para poder llevar a otros como nos has encomendado. Que la palabra de Dios sea la fuente viva, sea la premisa de nuestra vida. Que la hagamos experiencia para poderla transmitir a otros. Que podamos hacerla bien, que podamos escucharla, leerla.
Padre, no te alejes, tu vista de nosotros, no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo. Amén. Gracias, Anita. Dios la bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, que descansen. Dios la bendiga. Muchas gracias. Muchas Feliz gracias. noche para todos. Gracias Muchas igualmente. Gracias. Bendecida noche. Noche, Dios los guarde. Enviar la presentación, ¿verdad? Sí, señora. Gracias. Chao.